después de dejar en evidencia que los nuevos papistas no solo reciclan argumentos ateos, sino que además los revisten con un barniz barato de apologética de mercadillo, el señor Cameron, con su ego visiblemente hecho trizas, tuvo la condescendencia de descender a nuestro humilde rincón. Un rincón que, según él, no tiene seguidores, pero que misteriosamente sí tuvo los suficientes para hacerle perder la calma y el tiempo. Y como no podía ser de otra manera, nos dejó un intento de respuesta tan desnutrido que haría que hasta un argumento de Wikipedia pareciera una tesis doctoral. En su patético intento de defensa, el señor Cameron, con una mezcla de descaro y una carencia absoluta de vergüenza, omite convenientemente que el argumento que esgrime con tanto entusiasmo no es suyo, sino un reciclaje torpe de un ateo al que ni siquiera se molestaron en citar. Y como si la deshonestidad intelectual no fuera suficiente, lo torcieron para hacerlo encajar en su delirio mariano, con la misma destreza con la que un niño intenta meter una pieza cuadrada en un agujero redondo. Y es que ni siquiera se tomó el tiempo de cambiar los títulos que el propio ChatGPT le sugirió. Bueno, no lo culpo por su intento de utilizar lo que tenía a su alcance, pero erró al pensar que está tratando con uno de esos seguidores a los que embeleza con las supuestas apariciones de la Virgen. Porque verán, yo esperaba que Cameron fuese algo más intelectual, por decirlo de alguna forma, pero es más de lo mismo, un ex protestante que termina fanatizado con el marianismo. Sin más preámbulos, tratémosle con la misma deferencia y démosle una respuesta a su sátira antiprotestante. Bien, según Cameron, el argumento demoledor con el que tenemos que lidiar como protestantes es que María, la madre de nuestro Señor Jesús, se apareció en Egipto, argumento que nos debe poner a temblar, dado que no tenemos los elementos para refutar lo que los coptos vieron. A saber, a una figura brillante que, por algún mecanismo místico de reconocimiento instantáneo, decretaron, sin la menor duda, que era María en la punta de la cúpula de una iglesia. Pero aquí inicia el giro interesante. Esto ocurrió en Egipto, con los coptos, un grupo que, recordemos, no está en comunión con Roma y tiene una cristología que a lo largo de la historia fue considerada herética por el propio catolicismo. Los coptos consideran erróneo al papismo y de larga data se la han pasado anatemizándose mutuamente. Y aquí es donde Cameron, si tuviera un ápice de coherencia, tendría que tragarse su propio entusiasmo, porque si esta aparición fue un mensaje divino, entonces Dios decidió validar la fe de los coptos y no la de Roma. Eso para empezar. Así que, ¿cómo es esto, Cameron? ¿Dios está promoviendo el monofisismo ahora? ¿O simplemente la Virgen es tan políticamente correcta que se aparece a los herejes sin corregirlos? ¿Pueden entonces los coptos sentirse validados en su desprecio al papado? Porque si fue auténtica, entonces aceptas la validación no del Papa de Roma, sino la del Papa Cirilo VI de la Iglesia copta. ¿Estás ahora reconsiderando tu papismo? En otras palabras, Cameron está sosteniendo con una mano el argumento que con la otra debería estar destruyendo. Cameron debería sentirse comprometido en su defensa contra el monofisismo, pero en su lugar ha aceptado las declaraciones papales de otro papa que Roma ha considerado hereje de larga data. Pero bueno, pedirle coherencia a un papista que toma prestados argumentos ateos para justificar su misticismo es como pedirle a un pez que camine, simplemente no está en su naturaleza. En este punto, yo creo que para cualquiera que ha crecido en el catolicismo y lo conoce de cerca, sabe de la habilidad que los papistas han desarrollado. Confundir manchas de humedad, sombras en una pared o incluso el hollín en un comal con la aparición de la Virgen María. Basta con que algo tenga forma vagamente femenina para que enciendan veladoras y organicen peregrinaciones al grito unánime de «Es la Virgen». ¿El criterio? Simple. Tiene figura de mujer, ergo es María. Pero aquí es donde el fanatismo colapsa bajo su propio peso, porque han desarrollado un arquetipo iconográfico que los lleva a abrazar la pareidolia sin ningún problema. ¿Se han percatado que todas las imágenes siguen un patrón iconográfico? Sí, incluidas las de Egipto. Raro, ¿no? Pero pasemos a los criterios. Ya verán cómo todo se vuelve más ridículo aún. Empecemos aquí. ¿De qué habilidad suprahumanas goza el señor Cameron para concluir que ese espectro luminoso es María? ¿Por qué suponen que es María y no, digamos, Sara, la esposa de Abraham, o Priscila, colaboradora de Pablo? ¿Por qué no Débora la profetisa?
¿No podría Cameron defender con el mismo fanatismo cualquiera de los casos anteriores? Ah, pero no. Para el católico promedio, toda silueta femenina brillante debe ser María. Porque claro, ¿quién más sino ella? Y si alguien dice, ella dijo, ¿que era María? Pues no. La aparición que Cameron decidió defender fue una aparición muda. Ningún mensaje, ninguna revelación, ni siquiera un hola. ¿Desde cuándo en la Biblia Dios envía mensajeros sin mensaje? Hasta los ángeles en la Escritura se molestaban en decir algo, pero esta María decide aparecerse en plan de estatua muda. ¿Por qué? Porque si abría la boca, probablemente alguien notaría que no tenía nada relevante que decir. Este fanatismo selectivo, alimentado por siglos de tradición sensacionalista, los ha dejado sin defensas racionales. En este primer punto, vemos que sufren de una petición de principio genética. Parece que una vez abrazan el papismo, la configuración cambia a aceptar cualquier silueta luminosa como María y siempre María. Me gustaría, en serio, los criterios objetivos que se utilizaron para discriminar entre María y las cientos de mujeres bíblicas que bien pudieron ser. Pasemos ahora a un aspecto bastante interesante de las apariciones marianas y cómo los católicos guardan silencio o se refugian bajo el vestido del Papa. Es decir, se acaba el criterio científico y se vuelven fanáticos de medio pelo, incluido Cameron, que tendrá que responder si ahora considera voz oficial y vinculante la validación del papado copto. Verán. En realidad, este no es un tema de discernimiento teológico serio ni de un análisis profundo de la evidencia. Es puro pragmatismo ideológico y conveniencia fanática. Si la aparición refuerza su narrativa, es divina. Si la contradice o incomoda, se guarda silencio o se ignora. Y aquí es donde encontramos el doble rasero. La aparición de Fátima es celebrada con entusiasmo, no solo por católicos fervientes, sino por el propio papado. ¿Por qué? Porque en Fátima, la Virgen no dijo nada incómodo para el papado, ni puso en duda la autoridad de Roma. Pero si de ahí nos pasamos a las apariciones de la Salette, la cosa cambia, porque en esta aparición, la Virgen advirtió que Roma se convertiría en la sede del anticristo y guarida de demonios, y afirmó que el papado le abriría paso al anticristo. ¿Y qué hacen los marianistas con esto? ¿Se ponen nerviosos, la minimizan o directamente la ignoran? No importa que tenga la misma evidencia que Fátima, su mensaje es inconveniente, así que mejor hagamos como que no pasó. De ahí brincamos a la que hoy defiende Cameron, la aparición en Egipto, pero con un pequeño problema. Fue validada por el Papa copto, no por Roma. Si Cameron cree que Zaytún es una prueba de la verdad católica, entonces tendría que aceptar que Dios está confirmando la fe del papado hereje copto. Y si lo acepta, entonces ¿por qué no está en comunión con ellos? Es el mismo caso que en el Palmar de Troya, España, donde también hubo apariciones marianas, y de allí nació la Iglesia Palmariana, que tiene su propio papa y su propia doctrina. ¿Por qué los marianistas rechazan esta aparición? ¿Por qué no encaja en su narrativa? ¿Por qué no fue aprobada por el Vaticano? Aquí no hay discernimiento espiritual, solo pragmatismo selectivo. Al final, la apologética marianista no es más que un menú a la carta, donde los fieles eligen qué apariciones aceptar y cuáles desechar, según sus propias preferencias doctrinales. Todas con mensajes diferentes, contradictorios y todas con el elemento que le gusta a Cameron, un supuesto ente flotante y luminoso que sana personas y tiene silueta femenina. Si la aparición refuerza a Roma, es auténtica. Si pone en duda al papado, es del diablo. Si ocurre en un contexto no católico, es misteriosa y ambigua, pero aún así se usa para la apologética. Lo mismo sucede con Cameron si Zaytún sirve contra los protestantes. No importa que un ateo haya desarrollado el argumento, y mucho menos que un papa hereje lo haya validado. Extraño, ¿no? ¿Lo ven? No estamos hablando de devoción, sino de un fanatismo desbordado. Si la razón tuviera algo de espacio en esta discusión, se darían cuenta de que veneran figuras fantasmales con menos criterio que un niño que ve formas en las nubes.
Y reitero, no importa el supuesto nivel de la apologética papista. En cuanto a pensamiento crítico, es un suicidio teológico en cámara lenta. Pero bueno, bendito sea Dios porque sus peroratas solo convencen a los incautos, para que se cumpla la escritura en ellos. Y si todavía se quiere utilizar el clásico «había musulmanes ahí», ellos pueden corroborar la aparición. No, lo único que corroborarán serán sus propios prejuicios, a menos que, con criterios fidedignos, se demuestre que en efecto era María. En cambio, si un católico ve una luz en el cielo, dirá, es María. Si un copto la ve, dirá, es una prueba de amor a nuestra fe. Si un musulmán la ve, dirá, es un milagro de Alá. ¿Qué demuestra esto? Que las apariciones no son pruebas objetivas de nada, sino fenómenos que se interpretan según la fe previa del espectador. Pongamos un ejemplo claro. Si mañana aparece una figura luminosa en Arabia Saudita, ¿acaso los musulmanes concluirían que es María? Dirían que es un ángel o un signo de Alá. Lo mismo ocurre con Zeitún. Los coptos vieron lo que querían ver, pero si creen que aquí acaba la cosa, prepárense. Porque la argumentación de Cameron entra en modo circo, la lógica se vuelve de repente opcional y el delirio especulativo toma el guión. Primero, nos dice con absoluta certeza que quien se apareció en Egipto fue María, pero de repente cambia de guión y dice que fue una figura parecida a María. A ver, Cameron, ¿cuál es? ¿Era María o era un holograma con contrato ambiguo? Y aquí viene lo mejor. ¿Cómo exactamente concluiste que ese espectro flotante parecía María? ¿Tiene el retrato hablado Cameron de María para concluir cuál burbuja flotante se parece a ella y cuál no? Porque claro, una luz vaga en el cielo con forma humana automáticamente tiene que ser la Madre de Cristo. ¿Quién más podría ser? No puede ser otra mujer de la historia, un reflejo, un fenómeno óptico o, peor aún, un engaño espiritual. No. La lógica marianista es clara. Si brilla y flota, es María o parece María. Pero la cereza del pastel llega cuando nos dice que los musulmanes creyeron ver a una monja. Fantástico. Ahora resulta que las apariciones marianas son tan confusas que hasta los testigos las interpretan a su antojo. Una monja, los policías dijeron que era una farola, Cameron dice que parecía María, otros dijeron que era un efecto de la luz. En fin, ¿a esta payasada llamas apologética? Entonces, ¿cómo sabemos que no era una abuelita copta, en versión fantasma, o la sombra de un pájaro bien iluminado? Esto ya no es apologética. Es un sketch de comedia mal escrito. Estamos entrando a la parte final, y aquí Cameron intenta hacernos creer que soy un ignorante de la metodología histórica porque, según él, confundo el enfoque de los hechos mínimos con la inferencia a la mejor explicación. IB. Pero lo que realmente sucede es que él confunde la metodología con su propia narrativa convenida. El método de los hechos mínimos, desarrollado por Gary Habermas y Mike Licona, busca establecer lo que es ampliamente aceptado incluso por académicos escépticos. La IB, defendida por William Lane Craig y Swinburne, evalúa qué hipótesis explica mejor la evidencia. Ahora bien, mi argumento jamás se basa exclusivamente en el método de los hechos mínimos, sino en la inferencia lógica. La resurrección es la mejor explicación de los datos disponibles, cosa que las supuestas apariciones de Zeitún no puede decir ni de lejos. Repito, esto no es apologética, es un circo. Zeitún no pasa la IB, ni en un universo alternativo. ¿Por qué? Porque no hay evidencia escrita confiable del evento. Cameron quiere darle fiabilidad al asunto citando hasta algún experto para así justificar su locura. Pero se pueden encontrar de ambos lados. Por ejemplo, Cynthia Nelson, antropóloga de la Universidad Americana en El Cairo, afirma que lo que se vio fueron, cito, destellos intermitentes de luz. Los sociólogos Robert Bartholomew y Eric Good sugieren que los observadores de Zeitún estaban predispuestos por su trasfondo religioso y expectativas sociales a interpretar las exhibiciones de luz como relacionadas con la Virgen María. Exactamente lo que le sucede a Cameron, que llama sin reparos a una bola de luz flotante María, e insiste que no somos serios si no pensamos lo mismo que él.
Aparte de eso, no hay registros verificables de testigos imparciales. Además, la evidencia no es uniforme ni consistente. Algunos vieron una monja, otros un resplandor, otros una farola, otros un globo, otros un pájaro, otros nada. Luego, el suceso no tiene un impacto transformador, ni un propósito teológico claro, más allá de emocionar a marianistas con poca inclinación al pensamiento crítico. Así que no, Cameron, no confundí los métodos. Simplemente no me trago tu intento torpe de poner a Zeytun al nivel de la resurrección. Cameron intenta justificarse con el viejo truco. Si Moisés y Elías aparecieron en la transfiguración, entonces María también puede aparecer. Fascinante, pero Moisés y Elías aparecieron con un propósito claro: confirmar a Cristo como el cumplimiento de la ley y los profetas. Fue un evento registrado en los evangelios y tuvo testigos específicos: Pedro, Santiago y Juan. No fue un espectáculo de luces con miles de personas proyectando sus creencias en una figura difusa. En Zeytun no hay un mensaje. Si apelamos a otras apariciones, los mensajes son contradictorios. La Iglesia no acepta todas las apariciones, e irónicamente la aparición que estás defendiendo no fue aceptada por el Papa Romano, sino por el hereje copto. Entonces, ¿llamas a esto seriedad? Como conclusión, al final, Cameron, como buen fanático mariano, está desesperado por elevar Zeytun al nivel de la resurrección y fracasa estrepitosamente. Zeytun es subjetiva, inconsistente, sin registros verificables ni impacto transformador real. No hay mensaje, no es avalada por la Iglesia, no se sabe qué rayos fue lo que vieron, y por lo visto se parece minimizar que en efecto esto puede tener una fuerte relación con entidades demoníacas, como en otros casos. Si tu mejor argumento para la validez de Zeytun es miles de personas vieron algo, también tienes que creer en los avistamientos de ovnis, fantasmas y gnomos, que por ahí me contaron que en tu intento de levantar tu ministerio muerto, has intentado incursionar en ello. Así que no, Zeytun no es prueba de nada, excepto de lo fácil que es engañar a la gente cuando le das una silueta brillante y la dejas llenar los espacios en blanco con su imaginación. Fin de la discusión. No temo a la sangre de tus ojos, no temo me pidas que me muera. Tampoco le temo a tus antojos, no creo seas tan vil y traicionera. Anteayer te vi en el monte, los demonios te rodeaban. Yo veía tu cara enferma, te veías atosigada. Pídeme lo que tú quieras, capillitas y pirámides. Pídeme que me atosigue con silicio en mis carnes. ¿Qué es lo que hoy te apetece? ¿Será acaso una capilla? ¿O querrás un sacrificio? ¿O quizá una comidilla? La Santa Iglesia ya me ha dicho que no tema tus horrores, que me saque el corazón si aquello te hace favores. ¿Qué es lo que hoy te apetece? ¿Será acaso una capilla? ¿O querrás un sacrificio? ¿O quizá una comidilla? La Santa Iglesia ya me ha dicho que no tema tus horrores, que me saque el corazón si aquello te hace favores. La
Si aquello te hace favores.